Está casada con el autor de bestseller John Bevere. Probablemente leíste el libro La trampa de Satanás. Bueno, Lisa, en la primera cita con John, él ora por ella y ella se libera de una enfermedad que es un misterio para los doctores instantáneamente. ¿Qué hace que un ama de casa, mamá dedicada, sea una oradora y autora de clase mundial igual que su esposo y viaje a las naciones rescatando mujeres víctimas de tráfico de personas? Ella dice que es tiempo de que te levantes. Tendrá el mismo efecto en ti. Lisa, dime sobre esa primera cita con John. Bueno, él no debía invitarme a salir, pero lo hizo. Me invitó a un estudio bíblico en el campo y yo pensaba en comida gratis. No tenía idea de que iba a ser emboscada por el Espíritu de Dios. Fui a la cita, todos cantaban y necesitas pensar que esto fue en 1981. Las canciones eran malas y ellos cantaban con una guitarra y una persona tenía las manos levantadas. Soy universitaria y pensé, ¿por qué levantas tus manos? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes las letras? Solo lee tus hojas. Me ponían nerviosa y comencé a mirar las letras y leí una línea en la canción, Sid, y decía, cuando Dios me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Y oí al Espíritu Santo hablar en ese momento, no puedo verte, necesitas una cobertura. Y volteé a ver a John y dije, ¿es verdad que Dios puede verme y no verme? Y él dijo, sí. Y John no entendía lo que significaba para mí. John era un buen católico que fue salvado. Yo era una mala persona que desesperadamente necesitaba un salvador y caminábamos en el campus. Comenzó a enseñar la Biblia desde Génesis al libro del Apocalipsis. Yo entré en pánico porque oí que había una cosa llamada rapto. Me preocupó que él desapareciera y nunca podría salvarme. Y finalmente lo interrumpí y dije, quiero hacer esto. Esta cosa cristiana, lo que sea, quiero hacerlo. Lo obligué, dije, necesitamos hacer esto. Así que nací de nuevo, llena del Espíritu y sanada en la primera cita, porque John me dijo, ahora eres salvada. Y dije, ¿qué significa? ¿Qué significa ser salvada? Él dijo, significa que estás completa, espíritu, alma y cuerpo. Y no había estado completa, Sid, por mucho tiempo. Y cuando oí sobre la entereza dije, ¿así que puedo comer queso ahora? Y dijo, ¿de qué hablas? Dijiste completa. Y dije, no puedo comer lácteos, soy intolerante a la lactosa, tengo IBS, vivo en dolor constante. Y él dijo, buen Dios, y tomó mi mano. Él tenía 22, yo 21. No estábamos en un servicio en la iglesia, sino en una banca de la universidad. Y dijo, Jesús, si puedes salvarla, puedes sanarla. Y así nací de nuevo, llena de espíritu y sanada en la primera cita. Y pensé, tal vez me case con él. Bueno, y esa es una forma muy ingeniosa de proponerlo. Sí. Pero, ¿qué sentiste cuando eso pasó? Nadie podía decirme que no había sanado. ¿Sabes qué pasó en mí? Sentí el calor de el amor entrar en mi propio ser y desatar los nudos que tenía desde los 15 años. Recuerdo sentir un calor y una presencia de Dios y estaba abrumada por su bondad. Y así fue para mí. Volví a mi habitación y dije, Jesús, necesito que esperes en el pasillo un momento. Tengo cosas que necesito sacar del cuarto. Y entré y saqué la cerveza, la pornografía y solo la tiré y dije, ahora pasa. Y pasé toda la noche buscando el libro de Pablo, porque John dijo, Pablo dijo esto y Pablo dijo aquello, y yo pensé que había un libro de Pablo, y estaba... Lo sé, esto es algo en lo que debo trabajar. Yo tenía así la Biblia, la tomé de la orilla y dije, Dios, por favor, que se abra en el libro de Pablo. Y se abrió en Corintios. Si alguien está en Cristo, he aquí, es una nueva criatura. Y dije, ¡ah! Dios me habla a mí. Fue tan profundo, fue asombroso y agradezco eso. Mi vida cambió. Y, claro, obviamente, se casó con John y tuvo una familia. Ella era ama de casa. Sí. Quería estar atrás. Nunca vio un micrófono que le gustara. Quería estar atrás, como acaba de decir. Pero un día tuvo la más vívida, la más profunda visión de su vida. Dime sobre eso. Sí, fui a dormir una noche. Estaba
exhausta, enorme, embarazada, y me encontré despierta, parada, enfrente de una leona. Estaba acostada sobre un costado, sobre una plataforma de piedra, y al frente de la plataforma estaba la palabra números y el número romano XX3. Sid, esta leona nunca se movió, pero descubrí que estaba más viva que yo. No sé si alguien ha visto el cielo, pero en el cielo todo es un prototipo, y aquí todo es sombras. Parecía que su pelaje era de oro peinado, y vi a esta leona y sentí algo dentro de mí que se expandía. Y cuando sentí que en realidad no podía recibir más, oí una voz detrás de mí diciendo: «Con el nacimiento de tu hijo despertarás como leona». Comencé a temblar y me desperté totalmente. Y ya era de mañana y estaba en mi cama, inmersa en la presencia de Dios, pensando: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sid, no despierto rápido. Tardó 1 o 2 horas para despertar, pero esa mañana en particular estaba muy alerta, y cuando sentí que podía estirar la mano, yo tomé mi Biblia, la abrí en Números 23, y esto fue lo que leí. El número romano. Número que romano, viste. sí. Y esto es lo que leí en el verso 24. Este pueblo se levantará como una leona, se pondrá de pie como un león, que no descansa hasta devorar a su presa y beber la sangre de sus víctimas. Pensé, ¿qué rayos tiene eso que ver conmigo? Son palabras feroces en las frágiles páginas de la Biblia. Pero verás, la verdad es, Sid, mi esposo me había presionado. Él me dijo: no está bien que estés cómoda cuando otras personas están incómodas. No es bueno que estés en silencio cuando muchas chicas en nuestro grupo necesitan que seas una madre para ellas. Y yo decía: no te atrevas a hablarme como si fuera una congregación. Soy tu esposa. Necesitas sentir pena por mí. Tengo límites en mi vida. Y en ese momento Dios dijo: no, en realidad, te creé para ser intrépida. Te creé para ser libre. Y si no puedes ver alrededor y encontrar eso, voy a darte una visión más grande de las que has visto, para que despierte tu fiereza. Y di a luz a mi cuarto hijo y lo nombré Arden Christopher, que significa fuego ungido con determinación. Y con su nacimiento, mi mundo comenzó a abrirse, comencé a viajar y a Espera, alcanzar. aguarda un segundo. El cambio que ocurrió en Lisa es maravilloso. Jonas abrió su Biblia y lee sobre los leones despertando. ¿Qué? Bueno, primero, ¿quién es la leona para ti? Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Y su esposa, que es la iglesia, creo que es la leona. Y creo que Dios tiene un despertar feroz. Y tú has visto mujeres poniéndose al lado del hombre, descubrir que tienen una voz. No tienen una voz para desplazar al hombre. En realidad, suman su voz a la del hombre. Y para mí, la leona es lo que Dios quiere que la iglesia sea y parezca. Y Sid, lo que pasó para mí fue que Dios abrió puertas para mí. Comencé a viajar, comencé a ministrar y creí que era sobre mí. Y yo dije: ¡wow! Ya no soy una cobarde. Ya no estoy cautiva. Soy libre. Estaba viajando y dando esas grandes conferencias. Soy una leona. Y Dios decía: no, esto no es sobre ti. Dije: con el nacimiento de tu hijo despertarás una leona. Y es un llamado a un despertar feroz para su iglesia. Y debemos ser personas que saben cómo vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Y es la unción profética que viene sobre la iglesia. Vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Ver lo que se esconde, ver lo que está cautivo. Debemos ser personas cuyos ojos se iluminan desde dentro. Y eso es algo que los leones tienen. Tienen la habilidad de interpretar la luz de su ambiente para ver. En otras palabras, explicas que los leones ven en la oscuridad, Sí. que pueden ver, Sí. y cómo un creyente ve en la oscuridad. Porque estamos iluminados adentro. Y también es una cosa muy trágica. Amo cómo abres algunos programas. Tenemos personas en la iglesia que oran oraciones temerosas. Ay, Dios, manténme seguro, será un tiempo tan malo, perderé todo mi dinero. ¿Sabes que no debemos orar oraciones temerosas? Debemos orar oraciones que sean la palabra de Dios. No debemos orar oraciones temerosas. Debemos orar oraciones tan feroces, tan fuertes, con aliento divino, que nos asusten cuando salgan de nuestra boca. Así son los leones. El león, ellos no viven con miedo a su entorno, y debemos entender que es la clase de fuerza que Dios quiere que impartamos a su pueblo. Así que hay que descubrir quiénes somos y encontrar qué es nuestra fuerza. Y Sid, mientras estudiaba y predicaba esto, dije: Dios, por si acaso
Tuve este sueño hace mucho tiempo. Por si acaso, si esto es algo que tú no quieres que escriba, no quieres que hable, necesito una confirmación tuya. Y esa noche, y vivo en Colorado, es un marco de referencia. Esa noche supe que mi hijo tenía un proyecto escolar. 8 de la noche, mamá, tengo un proyecto. Bajé las escaleras, separé los proyectos de los otros 3 niños, le llevé a la pizarra. Él dijo, no está bien, debes salir a la nevada. Así que salí a la nevada. Puse a mis otros 3 hijos a comenzar el proyecto. Tenían todo puesto en la mesa cuando mi esposo hace algo que normalmente llamarían molesto, pero cuando llevas casado más de 10 años y sigue pasando, debes llamarlo lindo. Así que él tiene su lindo hábito. Algunas de ellas entienden. Sí, algunas personas. Él tiene su lindo hábito de llamarme y comunicarme con extraños. Y esa noche no fue la excepción. Él dijo, tengo a un hombre con quien debes hablar. Dije, no, lo siento, hago un proyecto escolar, ahora no necesito hablar con él. Y él dijo, no, debes hablar con esta persona. Y este tipo me llama y dice, Lisa, tu esposo mencionó que enseñas sobre el despertar de las leonas. Él dice que los leones son los mejores asesinos, pero las leonas son las mejores cazadoras. Él dijo, te diré por qué tu libro es tan importante. Y dijo, ¿sabes que no estamos ganando la guerra en Afganistán? Y dije, sí, sabía eso. Y él dijo, ¿no quieres saber por qué? Y dije, ¿seguro? Y dijo, porque no podemos hablar a las mujeres. Él dijo, cuando no puedes hablar con ellas, no puedes cambiar la cultura. Y cuando no puedes cambiar una cultura, no puedes ganar la guerra. Y dijo, estoy a cargo de armar equipos operativos especiales aquí en el Fuerte Bragg, y hasta este punto nos enfocamos en los hombres por el peligro, pero estamos enviando mujeres operativas especiales que van a decirle a las afganas que tienen voz y valor, van a atender sus necesidades médicas menores y les dirán por qué la democracia les hará bien a sus hijos e hijas. Y dijo, están por desplegarse, se llama Equipo Leonas. ¿Puedo tener una copia de tus recursos para todas ellas? Debo suministrar al Equipo Leonas al salir del Fuerte Bragg, luego al Equipo Leonas saliendo de la Marina del Campo Lejeune. Y si el ejército americano entiende que sin la participación de la mujer pelearemos, pero no ganaremos, es tiempo de que entendamos en el cuerpo de Cristo que necesitamos a ambos, al hombre y la mujer, para ganar. Y ese siempre fue el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es la pesadilla del enemigo. Muy bien. Hay alguien viendo ahora. Sí. Y estás clamando en tu corazón, Dios, debe haber algo más. ¿Qué le dirías a ellos? Verás, le hablo directo a tu espíritu. Hay algo dentro de ti y fuimos creados para algo más de lo que has visto. Has vivido una vida temeroso. Dios no te dio un espíritu temeroso. Dios no te salvó para atarte. Él te salvó para liberarte y que seas todo lo que Él creó en ti. Te desafío a dejar de temer a tus fortalezas en el nombre de Jesús. Cuando volvamos, Lisa hablará sobre cómo esta ama de casa está viajando a algunos de los lugares más peligrosos del mundo, rescatando mujeres que vendieron en esclavitud y tráfico sexual. Es más, en algunas cosas que haces, me asombras. Y digo, ¿qué? Es sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tengo muchos problemas imaginando la vida que tienes desde que el despertar de la leona ocurrió, esta visión ocurrió. Lees una revista sobre el tráfico sexual. ¿Qué pasó? Verás, estaba sentada cambiando las páginas y escuchaba sobre el tráfico sexual y, en vez de solo decir esto es tan triste, comencé a llorar. Dejé que perforara mi corazón y dije, Dios, si hay algo que pueda hacer, si hay una fuerza que pueda usar, soy tu chica. Y creo que Dios tomó esos momentos, porque 2 semanas después recibí una llamada del Life Today y dijeron, nos han hecho saber
que hay chicas que son traficadas por sexo. Podemos enviarte encubierta a los burdeles de Tailandia, y luego fuimos a Camboya y luego a India, y fuimos encubiertos a los burdeles. Obtuvimos las historias de las chicas, logramos rescatar a los niños, hablamos con estas personas. Déjame llevarte. Resaltamos Necesito hablar de una mujer en particular. Sí. Eso es tráfico de personas. Estás en Camboya, es medianoche, estás en la peor parte del pueblo. Tu esposo nunca debió dejarte hacerlo. Sí, no debió, sí. Pero él no lo sabía, tal vez no Aún lo sé. no lo sabe. No. Sí. Lo sabrá ahora. Muy bien, dime lo que viste, lo que dijiste. Bueno, hay muchas historias, pero muchas de estas jóvenes, esta es su historia. Están en pobreza, se atreven a soñar. Se atreven a soñar que puede haber algo más para su vida. Se atreven a soñar que pueden trabajar. Se atreven a soñar que tal vez haya una familia que las trate como iguales y puedan ser mejores personas. Y se van con alguien en quien confían. Normalmente es una tía. Su tía puede ser una mujer confiable. Las dejan con una mujer o un tío y se van a una gran ciudad. Son analfabetas y de pronto se encuentran encerradas en un cuarto y vendidas. Las venden por su virginidad, las violan en grupo, son humilladas. Están atrapadas en un estilo de vida donde a veces viven en una jaula y son encadenadas a las camas. Y muy pronto, cuando han quebrantado su espíritu, las desencadenan porque saben que nunca se irán, porque no tienen esperanza. Y lo que hacemos es viajar y les decimos que necesitan soñar de nuevo. Y si logras conectarlas con la esperanza, ellas saldrán. Pero había unas mujeres que decían: yo solo quiero morir, pero ¿se llevaría a mi hija? ¿Se la llevaría? Tiene 6, antes de que la vendan, ¿se la llevaría? Sid fue la revelación más desgarradora de lo que la depravación de los humanos alejados de Dios pueden hacer. Eso es. Era tan terrible. Y nosotros solo hablamos con ellas, las sacamos, les damos atención médica, luego les damos consejería, luego también les damos educación o una destreza para sacarlas de ahí. ¿Puedes decirme de una persona en específico que saliera y qué pasó con esa mujer en particular? Sí, bueno, había una niña hermosa que salió y ella se cambió su vida y se volvió estilista, lo que sé que no parece mucho para nuestra gente, pero ella es estilista y luego dijo: ¿saben qué? No es suficiente para mí solo tener un futuro, quiero ser una rescatadora. Y así una chica que salió ahora es una de las defensoras y una de las rescatadoras de otras niñas. Sid, quiero decirte una historia en particular. Hubo una redada en India y rescataron a 22 niñas y luego seguían oyendo un ruido y descubrieron que había una pared falsa y había 11 menores entre las edades de 12 y 14 que escondieron en la pared. Quienes habrían muerto debido al calor y sin agua y sin aire, y esas niñas son libres. En el último año y medio hemos podido rescatar 330 niñas al sureste de Asia. Si no hubieras tenido esa visión de leonas, Sí. ¿habrías vivido la vida que vives ahora? No, sería cautiva del miedo. Habría vivido en pequeño y lo más probable es que mis hijos también tendrían miedo. Cuando yo fui liberada, posicioné la voluntad de mis hijos. Esto es lo que aprendí, Sid. Los niños heredan una de dos cosas, ya sea la promesa de Dios o nuestros miedos. Y las cosas con las que no lidiamos volverán a cazar a nuestros hijos. Así que esta visión puso algo dentro de mí que mi familia no puso en mí. Y mi esposo lo intentó, pero no pudo ponerlo en mí. Dios me apartó de mí y dijo: tu mundo necesita ser mucho más grande que tus miedos. Y necesitamos personas que tengan fe feroz y que no tengan problemas para creer en un león, sino que esa fiereza maravillosa esté en sus genes. Es como Dios tejió tu ser. Eres impresionante. Y hemos disminuido esa palabra al significado hermosa. Pero no eres hermosa porque seas atractiva. Tú eres hermosa porque eres impresionante, lo que significa que te volviste todo para lo que fuiste creada. Te impondrás al enemigo, lo pararás. Tú detendrás sus pasos y es tiempo de que la iglesia entienda que esa belleza está en su función y no en su forma. Lisa, necesito que ores. Absolutamente. Que las leonas, y por cierto, eso es para hombres y mujeres, se levanten ahora mismo. Absolutamente.
Padre Celestial, te agradezco que en tiempos peligrosos nazcan personas valientes. Padre, te agradezco porque hay un despertar feroz, que las personas Para nada. ¿Y entonces fue como una experiencia de Pentecostés? Absolutamente. Ni siquiera hablamos de eso para nada, porque es lo que Dios dijo que hiciera. Pero fue la sensibilidad a la guía del Espíritu de parar y, por supuesto, Él, en las claves que Dios me dio. Clave número 1 es sensibilidad y número 2 sería obediencia para hacer lo que Él dice. Y cuando estudias milagros es muy importante darte cuenta que la ley de lo primero que ocurrió a la primera aparición de algo, el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Y María dijo a los sirvientes, lo que Él diga, háganlo. Así que la sensibilidad es ser sensible a la voz de Dios. Y de ese viaje fuiste de inmediato al lugar de nacimiento del avivamiento del resplandeciente. ¿Cuál fue ese avivamiento? Bueno, en los 30, un gran avivamiento se dio al norte de Ruanda. Y es cuando Dios me envió a este derramamiento del Espíritu que tenían esos pastores. Literalmente glorificaron a Dios por 3 horas. Y claro, cuando comenzaron a hablar en lenguas, no sabía que eran lenguas porque todo el tiempo era una lengua rara. Por supuesto, creías que era el dialecto africano. En mi mente yo decía, estas no son lenguas como piensas. Pero en fin, con el marco de esas 3 horas, Dios dijo, ve al lugar del nacimiento. Sin saber que era el lugar del nacimiento del avivamiento del resplandeciente que comenzó en los 30s. Y de nuevo, esa es la sensibilidad. Exacto, exactamente. Y la obediencia que lo conlleva. Pero al ir ahí, al siguiente día, fuimos a la capilla donde el avivamiento explotó, literalmente se esparció a través del este de África. De hecho, si lo buscas en el internet, se llama el avivamiento africano del este. Pero las personas que fueron tocadas por el movimiento del resplandeciente vivieron largo tiempo, tuvieron un año en Dios, muy profético. De hecho, muchas personas vivieron por más de 100 años. Verás, cuando David recibió esta impartición de la unción del resplandeciente, me dijo que él sollozó por más de media hora y fue totalmente transformado. Y ahora... Su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era, donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a esobrenatural.com. Y cuando operas con estas claves, ¿qué dijo Dios que pasaría? Señales, maravillas y milagros más allá de lo que puedas imaginar. Literalmente el cielo en la tierra. Hablemos sobre la clave de la obediencia. Bueno, son muchas, como ya se dijo en la fenomenal historia de la impartición de Ruanda, de ser obediente a lo que Él diga, y Dios me dijo que hiciera unas cosas que en realidad no tuvieron mucho sentido, pero esta... Y eso te devuelve a que tu mente se interpone en el camino de lo sobrenatural. Es verdad, sí, es verdad. Y en este caso en particular, esta historia, yo oí sobre una chica que moría. Tenía 28 años, 2 o 3 hijos, según recuerdo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron durante un tiempo, varios años. La enviaron a casa a morir. Oí al respecto y sentí que Dios me dijo, ponte a su disposición para orar por ella. Y un amigo mío que me dijo la historia llamó al padre y le dijo que me haría muy feliz ministrar a su hija. Y él dijo que no. Un muy prominente empresario dijo que ya habían tenido a un gran hombre de Dios allá. Él es un ministro muy prominente, además de un empresario, en varios consejos de ministerios. Él dijo, no te necesitamos. Pero Dios dijo, ve, Sid. Y compré un boleto de avión, volé ahí y
y Aguarda llamé. un segundo. ¿Escuchaste eso? Dios dijo ve. Su padre dijo no. ¿Y qué habrías hecho tú? David está determinado a obedecer lo que Dios dice. Y fuiste allí, ¿y qué pasó? Bueno, llamé al padre desde el aeropuerto y dije que vine para orar por su hija. Y él dijo, le dije que no viniera. Él dijo, bueno, Dios me dijo que viniera. Así que me permitió entrar y orar por su hija. Y yo oré el primer día. Y hubo una pequeña mejora suficiente para que me dejara volver, día tras día, por una semana. Para el final de la semana, Sid, ella estaba completa y totalmente sana. Verás, si no hubiera sido, número uno, no habrías aprendido y tenido la alegría de ver a Dios operar a Sí, través amén. de ti. Pero número dos, esa joven mujer pudo no haber mejorado. La enviaron a casa a morir y eso fue hace más de 10 años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos. Eso me gusta. Creo que Charles Capps me dijo eso, pero es la habilidad de Dios de hacer por ti lo que no puedes hacer solo, es intervención divina. Y es lo que necesitamos la intervención divina de Dios y es lo que prepara la escena para lo sobrenatural. Y literalmente, esto fue en 1983, acababa de mudarme a Oklahoma para ir a la escuela bíblica. En el 82 serví a la iglesia y al predicar, y literalmente el cielo desapareció. El techo era una visión abierta. No sabía que era una visión abierta. Al principio pensé que un tornado pasaba, pero veía el cielo azul. Ahí en el cielo azul, Sid, recibí una visión soberana, una esfera de luz con brillos de luz, tocando solo a un grupo de personas en la congregación. Y dije, Dios, ¿qué me muestras? Él dijo, estoy ministrándole a esos que me ministran a mí, esos que me adoran en espíritu y en verdad, y literalmente esos que caminan en humildad. Esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí. No viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión vi una batería con dos postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios, a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo y esos que caminan en humildad son el negativo. Y luego él me mostró otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo, y de nuevo si pones dos positivos juntos, en este caso, ¿Cierto? estos se repelen, pero dos opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí. Si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre. Dios, te necesito para caminar en salud divina. Dios, te necesito a cada segundo. De eso estás hablando, pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia Él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró, es que debemos tener ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si Él dice, medita en la palabra día y noche, no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sabes qué? Muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no.
Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda a oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y David oyó la voz de Dios y se fue a un retiro en una carpa por 8 días para buscar el rostro de Dios. ¿Qué obtuviste de esa experiencia? Bueno, esto es nuevo. Hemos dicho historias que datan de hace un par de años. Esto apenas pasó. Y literalmente, la salida de 8 días en el bosque, en mi carpa y mi perro. Pero lo más importante con Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad. Pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios. Y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más claro. Dios me mostró, volviendo la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Sí. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos. Pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha. Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años. Podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha. Actualmente podemos enviar un video. Y es así ahora. Dios abre las ventanas del cielo. Para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada. Y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición del cielo, como Branham hizo. Branham lo hizo. Yo oí que lo dijeron en su vida, en su ministerio milagroso. Fue a finales de los 40 y 50. Más milagros en su ministerio que otros grandes sanadores evangelistas juntos. David, otra clave sobrenatural es conocimiento. Y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia. Dime sobre eso. Bueno, todo pasó porque decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente. Y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo y nuestros 2 hijos estábamos en literalmente un tornado asesino que cobró la vida de otros. Y llegamos a una señal de alto y 2 árboles justo frente a nosotros, a 20 metros, literalmente volaron. Uno de la mitad, otro desde la raíz. Y mi esposa dijo, bueno, eso no fue normal. Por supuesto que no lo fue. Al mismo tiempo, como 8 o 10 árboles de 30 metros, estaban sobre el camino y reconocí que estaba fuera de control. No podía girar, no podía parar. Y en ese momento no hay tiempo de orar. Pero sabes lo que está en tu corazón y de la abundancia del corazón. Yo solo dije Jesús. Pero ante el nombre de Jesús, el tornado tuvo que doblar su rodilla, dejarnos caer al suelo y nos conducimos a un punto seguro. ¿Cómo? Bien, David, la clave favorita de mi esposa es la humildad. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo hacerme humilde. Sin embargo, mi clave favorita es la siguiente: compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin. Nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y era Nochebuena, Sid. Y literalmente era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois. Íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en
Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia continúa. Eran como 21 grados bajo cero, viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso, los autos no funcionan en este clima frío. Habiendo ido a la escuela bíblica, siendo un gran hombre de fe, le dije a mi esposa, estamos llenos de fe. Soy hombre de fe. Vamos a ir y estaremos bien. Y literalmente no había tráfico en el camino. Las personas fueron más sensatas que yo. Y cuando íbamos por la carretera y vimos autos varados, porque un auto no funciona en ese clima frío. Las mangueras se congelan y pasamos por Illinois, en medio de Illinois, y el auto comenzó a ser como otros. Dejó de funcionar. Pasé al otro lado del camino y hacía frío. Es más, el auto, la calefacción no podía contra el frío de afuera. Estábamos congelados. Pero cuando el auto dejó de funcionar, se puso muy frío y salí del auto, abrí la capota, como si supiera lo que hacía, pero abrí la capota y dije una oración. Y fue una buena oración, es más, fue una pequeña oración de fe. Y me sentí orgulloso de ella y volví al auto. Me senté y el motor encendió de inmediato. Y alabado Dios, esto de la fe en realidad funciona. Condujimos unos 30 metros y el auto se paró de nuevo. Y literalmente lo que se me dijo es que el calor del motor fue suficiente para derretir un poco las mangueras. Y nos movimos por otros 30 metros, algo así. Y cuando paramos, el auto estaba más frío. Y de nuevo salí del auto. Y miré a mi esposa primero y dije, es el peor recuerdo de mi vida, porque mi esposa tenía esa expresión de miedo a morir, porque no había nadie allá afuera. ¿Y dices que estaba embarazada también? Sí, tenía 6 meses de embarazo. Y no había teléfonos celulares en ese tiempo. Esto fue en 1983 y literalmente salí del auto y no puedo sacar su rostro de mi mente. Abrí la capota y aún puedo verla, pero todo lo que veo es esa expresión de desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción, incluso siendo orgulloso de mi fe, porque estaba aprendiendo, y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión, definida en el diccionario así, tomar conciencia del sufrimiento de otro. Bueno, cuando tomaste conciencia del sufrimiento de tu esposa, oraste de nuevo con compasión. ¿Qué pasó? Un milagro, verdadero milagro. Oré y lloré y le pedí a Dios que me perdonara por mi insensatez y orgullo. Me senté en el auto y encendió de inmediato. David, ese fue un gran milagro, pero ¿qué tan grande fue el milagro? Bueno, pudimos morir, Sid. Es más, no había esperanza. Es más, era absolutamente... Los mecánicos me han dicho que no había forma que una manguera, una vez congelada, se pueda descongelar fuera de una cochera caliente. Pero literalmente Dios pudo derretir el hielo, tal como el agua en vino, un cambio molecular. El auto funcionó muy bien el resto del viaje. ¿Cuántos kilómetros? Pues desde ese punto fueron de 400 a 500 kilómetros. Lo que sea que Dios haga por David, lo que sea que Dios haga por mí, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el hecho de que elegimos hacer a Dios nuestro Dios para creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, creer que su sangre limpió nuestros pecados, creer que Dios ya no recuerda nuestros pecados y creer que Jesús vive dentro de mí. Dentro de personas que dicen que no quieren que no creyentes oigan la lengua sobrenatural, pero mi intriga no tiene fin. Y luego, después de volverme un creyente en el Mesías, quise esa lengua sobrenatural. Y entonces fui a una reunión y alguien oró por mí. Dijeron, bueno, habla en la lengua sobrenatural. Y yo, bueno, tú sabes, nadie me dijo que tal vez no podía. Me da gusto que no sabía nada, era como un pequeño niño. ¿Entiendes? Así es como debe ser. Y comencé a hablar en una lengua sobrenatural, pero entonces inmediatamente una vocecita en mi cabeza dijo, lo estás inventando.
Sé que ninguno de ustedes ha tenido ese problema, ninguno lo tuvo. Bueno, esa vocecita, estoy seguro, le habla a muchas personas. Y yo así me detuve, porque amo a Dios, no quiero inventar nada. Y un día estaba con un rabino que recibió a Jesús, un rabino ortodoxo, y comenzó. Él dijo, me llamó porque lo conocía antes. Él dijo, Sid, ven aquí, esta mujer quiere oración. Había una mujer que estaba embarazada y el doctor dijo que tenía un mortinato fetal. Y yo, un nuevo creyente, ¿me pides a mí que ore para que una persona muerta vuelva a la vida? No sabía qué orar hasta que de pronto comencé a orar en mi lengua sobrenatural, la cual dudaba que en realidad fuera de Dios. Y después de terminar de orar, ella se fue y el rabino preguntó, Sid, ¿dónde aprendiste esa antigua forma del arameo? Yo hablo poco hebreo, solo el hebreo para el bar mitzvah, ¿sabes? Y cuando él dijo eso, no solo dijo que era una forma antigua del arameo, él me dijo qué fue lo que oré porque él conocía esa lengua. Y él dijo, oraste para que ese niño, el espíritu del niño, esté con Dios el Padre y esté en paz. Dije eso. No, yo no pude ser el que dijera eso con mi mente. Y desde ese punto nunca dudé de que esa lengua fuera real. Verás, cuando oras en lengua, orando desde tu espíritu, ya que tu mente no sabe lo que haces, tu mente discutirá contigo. Así que dirás, mente, aquíétate. Pongo a mi espíritu a cargo. Y así, cuando oras en esa lengua sobrenatural, no existe duda. Ninguna, en absoluto. Estás orando, oras con fe perfecta. ¿Cómo te gustaría que cada oración que ores, no con el 99.99%, 100% de fe pura, cada vez que oras en esa lengua sobrenatural? Y no solo es un 100%. Verás, estás lidiando con la punta del iceberg cuando ves a alguien con un problema. 95% de ese iceberg que no puedes ver con los ojos naturales. Es verdad, ahora tomas decisiones, oras por las personas y esa pequeña parte del iceberg, la punta, es lo que ves. Pero la acción está en el mundo invisible. ¿Qué tal si el Espíritu Santo supiera todo lo que se requiere para arreglar el problema? Tú no sabes eso, pero Dios sabe eso. Y puedes orar por medio del Espíritu Santo. Oraciones perfectas, en fe perfecta. ¿Reconoces el arma que es esa? ¿Te das cuenta de por qué alguien no quiere que hagas esto? ¿Te das cuenta de por qué la iglesia? Y sabes que odio decir esto. Donde hay creyentes que creen en las lenguas han bajado de categoría. Esta práctica y en algunas iglesias lo han abandonado. Bueno, es controversial, sí. Vuelve loco al diablo. Por supuesto que es controversial. Pero voy a decirte algo, para cuando termine de enseñarte. Mientras te enseño, algunos no podrán parar de orar en lenguas. Va a manifestarse dentro de ustedes. Pero cuando volvamos voy a decirte lo que haces cuando oras en lenguas. Y puedo decirte esto, yo regresé. ¿Sabes a qué me refiero con regresé? No es que estuviera descarriado. Nunca me he desviado, alabado Dios por su misericordia. Nunca me he descarriado desde que soy un creyente. Pero regresé. Así es como regresé. Solía orar 1 hora diaria en mis primeros días caminando con el Señor. Pero luego me ocupé en otras cosas. Porque ni siquiera sabía la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero regresé. Regresé a orar 1 hora al día y regresaré ahora. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15.
Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715, el libro La Iglesia en Humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿A ti te gustaría tener todas, óyelo, TODAS, todas las cosas trabajando para bien en tu vida? Bueno, Dios dice que, lo cito en Romanos 8:28, ¿cierto? Pero no lees los versos antes de Romanos 8:28. Describe el orar en lenguas sobrenaturales. ¿Y qué causa que todas las cosas trabajen para bien en tu vida? Orar en lenguas sobrenaturales. ¿Cómo pudimos no verlo? Pero así fue. Hablemos sobre los beneficios que tiene hablar en lenguas. Sanidad. Bueno, volvamos ahora a un verso anterior a Romanos 8:28, Romanos 8:26. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Busqué esa palabra. Adivina qué significa en griego. La enfermedad. ¿Te das cuenta de que cuando oras en lenguas sobrenaturales, estás orando oraciones perfectas en las áreas de tu vida que deben rectificarse para liberarse de enfermedades que se han enganchado dentro de ti? Es más, habría orado en lenguas día y noche de haber entendido esto. La segunda cosa, segundo beneficio. Oye, ¿qué te parece alabar a Dios todo el tiempo? La verdad es que no tienes la habilidad en español de alabar a Dios siempre sin parar, pero escucha esto. 1 Corintios 14:17. Tú das gracias bien. Cuando oras en lenguas, estás agradeciendo, no solo das las gracias, estás agradeciendo bien. ¿Quieres agradecer bien? Ora en lenguas. Número 3. Te vuelves consciente de Dios en ti. Existe un libro que me intrigó mucho hace muchos años. Fue escrito por el hermano Lawrence. Se llama Practicando la Presencia de Dios. Cuando tú sabes que estás orando desde tu espíritu, estás orando hacia Dios. ¿Te das cuenta de eso? Estás practicando la presencia de Dios. Y cuando comienzas es más, de hecho, te daré un consejo. La siguiente vez que ores en lenguas, solo date cuenta y concéntrate. Tuve un invitado que explicó esto. Se llama bajar a tu espíritu. Y solo bajas a tu espíritu y no solo estás orando de tu mente, sino que estás orando desde tu conciencia interior de Dios. Cuando oro en lenguas sobrenaturales, estoy consciente de Dios cada segundo, porque viene de mi espíritu, no de mi mente. Y si puedes estar consciente de Dios en todo lo que hagas, te das cuenta de que es la misma presencia que el hermano Lawrence tuvo. Él era un monje.
un lavaplatos discapacitado. Y las personas importantes de la tierra lo buscaban porque había una gran explosión de amor de Dios que se derramaba de este hombre. Así que no tiene nada que ver con el dinero que tengas, no tiene nada que ver con la educación que tengas. Este hombre no tenía dinero, este hombre no tenía educación, pero estaba consciente de Dios. Y toda la gente quiere creer en un Dios personal. Todos quieren conocer a este Dios. Y tú brotas su amor. Mientras más ores en lenguas sobrenaturales, más de su amor brotará sobre todos aquellos con los que tengas contacto. Supongamos que tu esposo no es creyente y te lleva a una fiesta de cóctel. Vas porque tú amas a tu esposo y no le predicas a nadie porque tu esposo te dijo, no prediques a nadie. Eso no le ha pasado a nadie aquí, ¿cierto? No lo hagas, no debes. Su amor sale hacia las personas, serán atraídas hacia ti. De acuerdo, está bien. Número 4. Sanidad interior sobrenatural y perdón. No te das cuenta, pero los primeros años en que oras en tu lengua sobrenatural, crees que oras por el mundo entero. ¡No! Oras por ti mismo. Estás salvándote a ti mismo. Te salvas a ti mismo. Escucha. Somos personas imperfectas que fueron criados por personas imperfectas porque sus padres fueron imperfectos. ¿Esperas ser perfecto en una noche? Te llevó una vida entera ser imperfecto. Y al orar en lenguas, estás recibiendo una tremenda sanidad interna y volviéndote normal. Y el maestro puede usarte. La quinta cosa, protección sobrenatural. Entrevisté a una mujer que oró en lenguas por 1 hora y fue a la tienda y salió de su automóvil. Alguien apuntó un arma contra ella y dijo, vuelva a su automóvil. Y la llevó a un área boscosa. Lo que ella no sabía es que ese hombre era buscado por la policía por violar y matar a 40 mujeres que encajaban en su perfil. Se parecían a ella. ¿Sabes que debido a que oró en lenguas ella tenía la protección sobrenatural? Te voy a decir algo, ella sería la número 41 si no hubiera orado en lenguas. Este tipo no solo no la violó, no solo no la mató, sino que se entregó a la policía y recibió a Jesús. Sexta, obtienes tal revelación de Dios cuando oras en tu lengua sobrenatural. ¿Quieres más revelación de Dios? Serás sensible a la voz de Dios. Vas a caminar en su presencia tangible. Tendrás favor y paz sobrenatural. Incluso la química de tu cerebro cambiará. Déjame leer esto. El sorprendente reporte del Dr. Carl Peterson, especialista en el cerebro. A través de investigación y pruebas, descubrió que cuando oramos en el Espíritu hay actividad que comienza a activarse. Apóstoles y dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tú conoces eso. Pero esto es lo que dice en griego. Nos daremos continuamente a la palabra y a la oración. ¿Cuál era la oración? Pablo nos da la pista. Él dijo en 1 Corintios 14, verso 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. El hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento pensó que era suficientemente importante hablar en lenguas más que ningún otro. Y en 1 Corintios 14, en griego dice, quiero que